Yo lo que quiero iniciar mencionando es cuáles son las circunstancias que tenemos en este momento en nuestra delegación y las razones por las cuales me postulé como candidata a jefa delegacional aquí en Benito Juárez. Una servidora, para los que nos conozcan o los que no nos conozcan, soy diputada del ahora distrito 16 de Benito Juárez, es decir, de Avenida Universidad hacia el oriente, perdón. Entonces, que en su momento abarca, bueno, en este momento abarca más o menos la mitad del territorio, que divide a la zona oriente de la poniente, en la que nos encontramos ahorita. Yo he sido y soy, voy a empezar presentándome en términos académicos, soy licenciada en filosofía, soy maestra en comunicación institucional, ambas por la Universidad Panamericana, vecina nuestra, por cierto. Actualmente soy doctorante en filosofía del derecho en la Universidad de Anáhuac del Sur. Nací, crecí y he vivido en Benito Juárez toda mi vida. Conozco muy bien la problemática que nos aqueja porque soy vecina. Me ha tocado vivir en varias colonias en toda mi vida, la del Valle, Narvarte, nuevamente la del Valle, Ciudad de los Deportes y actualmente vivo en San José Insurgentes. Entonces conozco desde siempre la problemática. Y he visto con mucha preocupación cómo en los últimos años se ha venido publicando mucho nuestra convivencia en Benito Juárez. Y esa es parte de la razón por la cual les reitero, quise postularme, porque cuando yo era niña, cuando yo tenía familiares en CUPA, Centro Urbano Presidente Alemán, pues el que sea juarense y no conozca CUPA no es juarense, ¿verdad? Yo me acuerdo que jugaba con mis primos cuando era niña y nos metíamos a la alberca a nadar con toda la tranquilidad mientras los papás se quedaban comiendo o platicando. Ahora eso ya es imposible, no nada más en CUPA, sino en toda la demarcación. Tenemos un grave problema de inseguridad que, a decir de los vecinos, de las vecinas de Benito Juárez, es uno de los, o es el principal problema que mencionan todos los que son encuestados o a quienes son consultados. El principal problema que les preocupa es el tema de la inseguridad. En algún momento todos sabemos que la franja posterior a Viaducto es la que se venía a surtir de autopartes a nuestra delegación. Normalmente venían a la zona que está precisamente en la franja cercana a Viaducto. Por desgracia, esa franja ya se trascendió, es decir, ya encontramos robo de autopartes, por ejemplo, en lugares en del Valle Sur, por ejemplo, o incluso el crédito constructor, cosa que jamás se había dado, en el Valle Centro, que no se había dado, es decir, que esta mancha delictiva se está prácticamente yendo a toda la demarcación. Y eso me parece que es un grave problema. Si hablamos, ese es el primer incidente, la primera incidencia delictiva, el tema del robo de autopartes. Pero también tenemos el grave problema del asalto a mano armada. Aquí en Nápoles es algo que se está generando con muchísima frecuencia. ¿Cuánta gente no hemos sabido en los últimos tiempos que son víctimas del asalto a mano armada? Van caminando alrededor del parque o van caminando alrededor de las colonias y de pronto les sale una persona con una pistola y les roban todo lo que tiene. En algunos casos nada más es al transeúnte al que va caminando y en otros casos también le han retirado su vehículo con lujo de violencia y amenazando su vida con armas de fuego. Por otro lado, esto que antes no se daba en Nápoles, o que se daba muy poco, por desgracia también es un síntoma de lo que sucede en toda la delegación. Y eso es algo que nos preocupa mucho. Por otro lado, tenemos también, hablando de inseguridad, un factor muy complejo, que es el robo a casa habitación. Se están metiendo a las casas a robar. Están atentando, por desgracia, contra adultas mayores, sobre todo. Casas de adultos mayores donde saben que pasan la mayor parte del tiempo solos o solas, y es cuando aprovechan, se meten y por desgracia también está proliferando.
Entonces, nosotros, es un tema que me preocupa mucho, el tema de la seguridad, y si me permiten ahora regresaré para hablar de propuestas claras para ver cómo resolver. Otro de los problemas que tenemos es el tema de las construcciones. Yo ya de manera casi automática refiero construcciones irregulares. La realidad es que no todas son irregulares, pero la mayoría sí lo son. Y como bien decía un vecino, no son irregulares, son ilegales. ¿En qué radica la ilegalidad? En varios factores. Uno de ellos, por ejemplo, el que ya todos conocemos, el mal uso de la norma 26. Una norma creada para promover vivienda de interés social, que de pronto empezaron a utilizar los constructores para generar vivienda de tipo media o residencial, superando por mucho los 720,000 pesos que marca la norma como vivienda de interés social. Aquí en el caso de Nápoles tenemos un número importantísimo de las construcciones que se están dando, más o menos la mitad, un poco más de la mitad, obedecen a este factor. Y es un tema muy preocupante. Pero ¿qué ha venido a afectarnos el tema de las construcciones? Pues evidentemente el ruido, evidentemente el tema de la basura, del cascajo abandonado en la vía pública, el hecho de que están lastimando el patrimonio de otros vecinos y no les están pagando los daños, cuando la ley es muy clara y dice que toda obra tiene que contratar una fianza por daños a terceros y también tiene la obligación, por ley, de generar obras de mitigación en beneficio de la comunidad. En el caso de las obras de Benito Juárez, ni lo uno ni lo otro. Dicen que todo se va básicamente a extorsión, es decir, todo se da dádivas a la delegación. Y lo digo con mucha responsabilidad porque eso es lo que todo el mundo me lo dice. Entonces, es un tema terrible, y es un tema terrible porque muchos vecinos están viendo dañado lo único que tienen, lo que les ha costado toda la vida, que es su casa. Casas a veces vamos, de muchos años, y que están en franco riesgo, inclusive estructural. Y esto es algo que preocupa mucho a mis vecinos. Esto ha proliferado de manera importante y eso es algo que también preocupa. Reitero, el tema del ruido, que no respetan los horarios de trabajo, trabajan cuando quieren, como quieren, los decibeles no saben lo que es eso, el nivel máximo de decibeles del ruido, no saben lo que es eso. Todo el mundo lo transgrede cuando así lo deciden ellos mismos, y aquí el único que está siendo afectado de manera permanente pues es el vecino y la vecina. Los que vivimos aquí, los vecinos, somos los que siempre estamos con esta complicación. Otro problema que yo veo de manera muy importante, que está directa o indirectamente relacionada con el tema de las construcciones, es el tema del agua. Como ustedes sabrán, la infraestructura hidráulica de Benito Juárez es la más antigua de toda la ciudad. Es decir, en toda la ciudad, la primera que se instaló fue la de Benito Juárez. ¿Qué sucede ahora con esta infraestructura? Pues está colapsada. Tenemos un gran número de fugas. En aquel momento, en los pueblos y barrios originarios, uno de los bellos, por cierto, el caso de Joco, hay todavía infraestructura hidráulica de adobe en algunas partes, ya las mínimas. ¿Qué implica esto? Pues evidentemente que tenemos un gran número de colapsos alrededor de la red hidráulica que no han sido reparados, de tal suerte que de por sí tenemos problemas con el agua que provee Cutzamala. El abastecimiento es lento, y por otro lado tenemos una infraestructura muy antigua con muchísimas fugas. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede cuando viene una construcción? Aparte del problema que ya tenemos de desabasto de agua, viene una constructora. En el momento de conectarse a la red hidráulica, hay unos milímetros que no debe sobrepasar en términos de diámetro. Bueno, pues como ustedes sabrán, los edificios nuevos tienen, yo digo albercas porque no son cisternas, son como albercas, con bombas de última generación que cuando se conectan a la red hidráulica, o más bien, cuando las construcciones se conectan a la red hidráulica con un diámetro mayor al que está permitido, y con bombas de última generación, cuando se está acabando el agua en estas construcciones, ¿qué es lo que sucede? Pues estas bombas pelean contra el resto del abasto del agua, que tiene, insisto, rupturas en la red y que tiene algunos problemas, y entonces, imagínense, esto es un edificio en una manzana, imagínense qué pasa con 10 edificios en una manzana, o 20 edificios en una colonia, o 30. Evidentemente, los que se quedan sin agua, y eso lo he visto mil veces, vecinos me han invitado, venga, es que no tengo agua, voy a sus casas,
no tienen una gota de agua, pero no tienen cisterna. Las casas de antes no tenían cisterna. La mayoría de las casas antiguas no tenían cisterna. Cuando voy a un edificio de al lado, resulta que tiene mucha agua. No nada más tiene agua, tiene mucha agua, porque tiene llena la cisterna. Esto está mal porque las construcciones tampoco han respetado este diámetro ni la presión que deben, a la que deben someter la infraestructura hidráulica, y esto es un problema. Y esto lo platicamos directamente con el director general del sistema de aguas, que nos platicó que en Benito Juárez se estaba dando muchísimo, se estaba proliferando este problema. Entonces ya hablamos de la inseguridad, ya hablamos de las construcciones ilegales y ya estamos hablando del tema del agua, que preocupa mucho. Pero también hay otro tema que nos preocupa profundamente, que es el tema de la corrupción. Y me quiero quedar en esos 4 puntos porque creo que son los fundamentales. Desde hace tiempo sabemos que tenemos, en términos de presupuesto, digamos, una cantidad de recursos públicos que están destinados para satisfacer necesidades básicas de la población. Me voy a dirigir en este momento en lo que se refiere o a lo que se refiere a los servicios públicos. Benito Juárez tiene el índice mayor de desarrollo humano, es conocido de todos, porque tenemos el mayor promedio de personas que han estudiado el nivel superior, cosa, por desgracia, muy distinta a otras realidades nacionales y de la Ciudad de México. Entonces, esto supondría que los servicios básicos son de calidad, son de primer nivel, pues resulta que no. Por ejemplo, tenemos uno de los sistemas de colecta de basura más perdón, está buena la música de fondo, pero prefiero hablar sin pista. Pero tenemos un grave problema porque tenemos uno de las colectas de basura más deficientes de toda la ciudad. Yo les invito a que vayan a cualquier delegación que nos rodea, y miren que tenemos mucha porque estamos en el centro. Ahora Benito Juárez ya es el centro de la ciudad, me refiero geográficamente. Por ejemplo, podemos ver Álvaro Obregón, vamos a Cuauhtémoc, tenemos de este lado a Iztacalco, Iztapalapa, Coyoacán, Álvaro Obregón. No hay una delegación que tenga el sistema, o más bien los camiones de basura que tenemos nosotros, el parque vehicular de limpia como el que tenemos nosotros. Hace unos meses en Ciudad de los Deportes, uno de estos camiones, mínimamente de 20 años atrás, terriblemente oxidado, o sea, no es posible, perdió los frenos en el día del tianguis de Ciudad de los Deportes, en Carolina. Por fortuna había un camión, un auto particular. Digo, se destruyó el auto, pero por fortuna no se le fue encima a las personas que estaban en el tianguis. Tenemos un problema de que no se han vuelto a comprar, no se han renovado el parque vehicular de servicios de la delegación, cuando hay presupuesto para ello, cuando tampoco es tan numeroso. Y además tenemos un servicio deficiente porque simplemente, y esto me lo han dicho los que hacen limpia, es decir, los trabajadores de limpia, porque no hay los elementos. No tienen uniformes, no tienen careta, no tienen guantes, no tienen nada. Y en ninguna parte del Distrito Federal vemos estas condiciones tan lamentables. ¿Cómo pedimos que vayan y que colecten la basura con oportunidad cuando están más preocupados en la pepena? Porque sus condiciones son malas, entonces prefieren pepenar, se quedan en alguna parte de nuestras colonias pepenando para poder obtener mayores recursos, cuando en realidad lo que deberían hacer es estar recogiendo la basura. Entonces, tenemos un grave problema en esa parte. Por otro lado, me quiero referir al tema de la infraestructura en términos de alumbrado. Tenemos un grave problema de falta de alumbrado, que además está directamente asociado con los temas de inseguridad. Yo les digo a muchos vecinos, imagínense que estamos hablando de un parque en el que hay tiraderos clandestinos, porque ya difícilmente hay un parque en el que no haya tiraderos clandestinos. Esto es un caso terrible. Imagínense un parque con tiraderos clandestinos de varios días, lo que implica, con una cancha, por ejemplo, de básquetbol que no está regulada, donde hayan jóvenes, por desgracia, ingiriendo bebidas alcohólicas o otro tipo de sustancias. Imagínense además que no hay luz. Imagínense que pase una persona por la noche, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, los elementos de inseguridad también tienen que ver
con, por ejemplo, elementos tales como la seguridad. Un lugar oscuro, un lugar abandonado, un lugar desaseado, sin orden, va a promover de manera directa la inseguridad. Entonces, esto es importante, es un factor que vale la pena. Tenemos un alto número de luminarias que están fundidas desde hace tiempo, y además hay un número muy importante de luminarias que se compraron desde el gobierno central para poder sustituirlas. Luego les voy a decir dónde están esas luminarias. Por desgracia no están colocadas. No están colocadas, están en todos lados menos colocadas. Entonces, si hablamos de cuánto tiempo tarda la delegación en hacer una labor de cambiar una guarnición o banqueta, se le llama guarnición o banqueta, tarda mucho tiempo. Y ahorita han estado, una queja tremenda que han estado haciendo llegar los vecinos es que se están cambiando las guarniciones que están en buen estado. ¿Y dónde están las que están en mal estado? Bien, gracias, rotas, fracturadas. Y en el tema del bacho es lo mismo. ¿Cuánto tiempo? El año pasado llovió prácticamente todo el año. Eso nos generó un daño a la capa asfáltica. Y tenemos muchos baches. Aquí la pregunta es, ¿en cuánto tiempo resolvieron ese problema? No se ha resuelto. No se ha resuelto. Okay. Entonces, no es posible que digamos que somos la delegación que tenemos el mayor índice de desarrollo humano y por otro lado que tengamos servicios. No quiero mencionar, iba a decir a otra delegación, pero no voy a ser discriminatoria. No es posible que teniendo el nivel y el presupuesto que tenemos acorde a nuestra densidad poblacional y a nuestro territorio, no es posible que tengamos estos servicios. Y todo esto impacta en nuestra calidad de vida. Si no tenemos iluminación, insisto, vamos con el tema de la inseguridad. Si no tenemos buen bacheo, nuestros autos se afectan, se dañan. Si no tenemos un buen servicio de desasolve, les voy a platicar una historia interesante. Cuando una servidora he llevado adelante un programa como diputada que se ha llamado Tu Diputada en tu Colonia. La idea es ir visitando por colonias todas las de la delegación con un programa de servicios que tenían que ver con lentes gratuitos, tenían que ver con una serie de programas, tratando de atender en el lugar de origen de los vecinos y vecinas cualquier problemática. Uno de los temas que me decían con mayor frecuencia era, como estaba lloviendo, recuerden cómo llovió el año pasado, y me temo que no nos vamos a salvar, ya se taparon las coladeras, se está metiendo el agua y en la Moderna, por ejemplo, es un tema tremendo porque todo, como está, digamos, es el final de la red hidráulica de esta parte, se colapsa y se empieza a meter en las casas. Me refiero a la Moderna, pero no es privativo de allá. Aquí de pronto cuando veíamos en cualquier parte, en Ciudad de los Deportes, que empezaba a borbotear el agua. ¿Por qué? Porque ha faltado, también hay un problema de cultura de tirar la basura donde se debe, pero también es un tema de falta de desasolve. Entonces me di a la tarea de pedirle al gobierno central que me prestara un backdoor. Y entonces en mis jornadas yo traía detrás de nosotros a un backdoor. Entonces íbamos desasolvando. Déjenme decirles que cuando me toca ir al mercado de Portales, me dijeron que tenían 20 años de no desasolvar. Yo dije, no es posible. No es posible porque estamos en un lugar donde se venden alimentos y esto puede ser un problema. Me dice alguien, bueno, no son 20 años, pero sí son como 10. Yo dije, Dios guarde la hora. Entonces, lo que hicimos de manera inmediata fue desasolvarlo 3 veces. Bueno, no voy a ahondar, no voy a entrar en detalles. Tampoco es posible que tengamos servicios tan deficientes como desasolve. Entonces, no es lo mismo o no es congruente una realidad a nivel nacional como nuestros servicios públicos, y en ello creo que debemos poner gran parte de atención. El presupuesto se debe orientar a apoyar y a resolver de manera eficiente las necesidades en servicios urbanos de la delegación. Eso tampoco se ha dado. Entonces, si hablamos de estos factores que he mencionado, que yo puedo mencionar como los más complejos, nosotros tenemos de manera muy clara propuestas para poderlo resolver, y que voy a culminar ahí, si me lo permiten, para ya no excederme en el uso de la palabra. Pero básicamente en el tema de inseguridad, la realidad es que necesitamos más elementos. Hay colonias que tienen un patrullero, uno, sí, entonces, y además estamos hablando de que tienen 7,000 habitantes. Yo les pregunto qué va a pasar o cómo va a poder enfrentar un tema de inseguridad cuando nada más es un elemento. Pues no, cuando hay 2 que están actuando
Los delincuentes nada más, el número ya lo superaron lo doble y eso implica que no va a poder resolver cualquier evento de inseguridad que se presente, ningún evento delictivo. Entonces lo que necesitamos hacer es tener más policías. Parece simple, pero hay que hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Por medio, utilizando el presupuesto de manera eficiente. Yo prefiero gastarlo en seguridad que en otros elementos que por cierto son bastante densos, es decir, que no son claros, porque nadie sabe en qué se ha aplicado el presupuesto. Definitivamente no a los servicios públicos. La seguridad le corresponde a